Como dice el canto, el Señor es santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Oh, me gusta ese canto, me encanta, es algo bien precioso. Pero hermano, no es solamente algo bonito, sino es algo esencial. Nosotros tenemos que entender que los cantos se hacen con un propósito. No son cantos para que tú pases el día o el momento. Son cantos para que tú tomes la inspiración, para que tú entiendas la grandeza de Dios. En estos días he estado leyendo los Salmos como parte de mi devocional. Y me gusta mucho a veces porque la versión que yo tengo tiene títulos. Entonces dice Masquil de David o dice este es un coro de los hijos de Coré, etc. Entonces también te dan las circunstancias y es interesante que en algunos de ellos te dice las circunstancias. Dice este masquil o este salmo o este canto lo hizo David cuando fue aprendido por un rey, o cuando fue perseguido por el rey Saúl, o cuando dio gracias por la bendición, o por cuando él estaba pidiendo perdón por las cosas que estaban pasando. Entonces, cuando tú lo lees sin el título, sin saber las circunstancias, pues puede pasar desapercibido qué es lo que está sucediendo. Pero cuando tú entras y profundizas en lo que es el canto, wow. Hay cánticos que son tan tremendos, que están puestos en la Biblia y están dándonos a nosotros a saber las grandes cosas que hizo Dios. Por ejemplo, el cántico de Moisés después de haber pasado el Mar Rojo. No sé si tú has puesto atención al canto, pero es algo increíble, es algo poderoso. Y más adelante en los Salmos se incluye también. Ahora nosotros contemporáneamente cantamos un pedacito de lo que sucedió en aquel tiempo. Echó a la mar los carros de Faraón, wow, ¿verdad? La. ¿Y por qué? Porque, hermano, estamos celebrando al gran yo soy. Estamos celebrando al gran yo soy. Entonces, el tema que tenemos para este día es 4 enemigos, o contra estos 4 enemigos no vas a pelear. Y vamos a darnos cuenta que aunque no tenemos que pelear con esos enemigos, van a ser derrotados. ¿Por qué? Porque el gran yo soy es guerrero poderoso. Así que vamos a adentrarnos a la palabra, vamos a entrar en este entendimiento, vamos a descubrir lo que Dios quiere darnos a nosotros, las pautas, las estrategias para tener una vida victoriosa. Este tiempo en el que vamos a hablar está sucediendo antes de entrar a la tierra prometida, en camino a la tierra prometida. Pero hay enemigos siempre los va a haber. Antes de recibir la promesa, durante la promesa, después de la promesa, siempre va a haber enemigos, pero Dios te da la estrategia para que tú siempre seas vencedor, más que vencedor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, oh Dios, Padre eterno, precioso Señor. Grande eres, grande es tu nombre, grandes son tus maravillas. Grande eres, oh gran yo soy. Señor, ponemos este tiempo, ponemos este lugar, nuestra disposición, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, abierto a recibir las grandes cosas que tú tienes para nosotros. Hoy, Padre, nosotros te damos gracias. Reconocemos tu señorío, reconocemos tu majestad y tu grandeza. Señor Santo, toma control, Señor, de este lugar. Y también, Padre, que la palabra sea abierta, sea luz a nuestra vida, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor es grande, grande, grande. Y sabes que en este tiempo, y vamos a hacer una pequeña antesala de lo que está por suceder. Dios dice que hay 4 enemigos con los cuales no vas a pelear. Yo no sé si esto te alegra o te preocupa. Pero dice, hay 4 enemigos con los cuales no vas a pelear. Para entrar en esto, vamos a entender que el pasaje está puesto, el pasaje principal de lo que vamos a leer está en el libro de Números. Precisamente al final de los 40 años. Al final de los 40 años de
estar dando vueltas en el desierto. Este es el tiempo, dice, en que llegan a un lugar, Cades. Y lo primero que nos menciona cuando terminan estos 40 años es la muerte de Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés. Dice, allí en Cades muere Miriam y es enterrada en ese lugar. Lo que acontece después de la muerte de Miriam es algo que marca la vida profundamente de Moisés y de Aarón. Y es que el pueblo, como ya tiene costumbre, murmura de nuevo. No hay agua. No hay agua. Hermano, por 40 años no les dio Dios agua y provisión y maná y sombra y calor. Y no los protegió en el desierto. Y dice que sus sandalias no se echaron a perder y sus ropas no se envejecieron. Entonces dice que el pueblo, una vez más, murmuró contra Moisés y Aarón y Dios, diciendo, no hay agua. No hay agua. Y dijo Dios, como siempre, Dios tiene una paciencia increíble. Y Dios escogió a un hombre que es manso. Dice, más manso, solo Jesús. Pero dice, se escogió un hombre que es manso y humilde. Moisés. Que aunque vinieran contra él. Pero ¿sabes qué, hermano? Habían pasado ya 40 años de agravios. 40 años de no creerle a Moisés. Ni a Dios, ni a Aarón. Imagínate, por 40 años han estado trabajando en hacer meter en la cabeza del pueblo que Dios está presente en medio de ellos. Por 40 años, donde ya no hay la opresión de Egipto, donde no hay ningún enemigo que los esté maltratando o persiguiendo, simplemente es para gozarse en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? El pueblo sigue pensando en Egipto, sigue pensando ¿por qué? Porque tú lo vas a ver. Dice, es que todavía nos hubiera ido mejor habernos quedado en Egipto. Ahí había agua. El problema cuando nosotros estamos por recibir una gran bendición, porque ellos estaban al final de los 40 años. Dios lo dijo, no era secreto. Dios les dijo, por cuanto ustedes creyeron el mensaje negativo de los espías, en sus 40 días que recorrieron la tierra prometida, dice, así será el castigo para vosotros. Por cada día, 1 año, 40 años, hasta que perezca esta generación que no puede ver la promesa de Dios. No era secreto, se acababa el tiempo. Estaban por entrar, estaban por iniciar o por concluir una etapa e iniciar de nuevo lo que hace 40 años había Dios determinado, porque Dios no había determinado que ellos estuvieran 40 años allí, pero fue su necio corazón. Pero ahora estaban por entrar y de nuevo pensando en Egipto, en vez de poner su mirada en lo que viene, habiendo ya Moisés hablado de una y otra forma, Dios habiendo mostrado tantas cosas, ellos se ponen a ver que Dios no es poderoso para darles agua una vez más. Dice, estaban, y yo no sé si tú puedes visualizar el pueblo, pero estaban desenfrenados. Ahora, no eran todos, pero se contagian. Yo no sé si tú has visto esto, que se contagian. Cuando alguien empieza con algo positivo, hay respuesta, pero cuando hay algo negativo, yo no sé, eso se contagia. Y si no, trata un día, entra a un lugar y hace un bostezo. Y todos van a empezar a bostezar inmediatamente. ¿Verdad que sí? Pero también funciona cuando tú sonríes. Ve y sonríele a alguien. Simplemente sonríele. Y vas a empezar a ver un cambio. Un cambio. Y si tú puedes ser así, hermano, al rato van a decir, viene el de la sonrisa, ¿verdad? Ahí viene la de la sonrisa. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo.
Porque tú no estás pensando en lo que pasó o en lo que está pasando, pero en lo que viene. Ahora bien, lo que sucede es que están allí y le dice Dios a Moisés: Moisés, toma la vara y dile a la peña que dé agua. No le dice que le golpee, pero ya Moisés, en frustración, después de 40 años, coge la vara y le da un golpe y le da otro golpe y la peña suelta el agua y el pueblo toma agua y sacia su sed. Y Moisés está esperando a ver qué va a pasar. Y oye una voz: Moisés. Yo no sé si tú has oído alguna vez la voz cuando alguien te va a dar un regaño. Pero yo creo que así la oyó Moisés. Moisés. No era el Moisés, voy a darte una palabra de aliento o algo. No, este es Moisés. Cuando las madres quieren regañar a sus hijos, les dicen todo el nombre, ¿verdad? Completo, con todos los 3, 4 apellidos. Y aún los que faltan, ¿verdad? José Andrés Manuel Hernández Rodríguez de la Peña, ven para acá. ¿No es verdad? Dice, ya cuando menciona todos los nombres, hay un problema. Hay algo. Entonces, Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, vengan para acá. Por cuanto ustedes no creyeron, no entrarán a la tierra prometida. Ellos estaban, si había alguien que estaba en la expectativa, era Aarón y Moisés. Entonces ya, se acabó el tiempo. Por fin vamos a entrar a la tierra prometida. Y dice, no. Le dice Dios a Moisés: Moisés, dile a Aarón que suba al monte, porque va a morir. Estamos en el año 40. Estamos en el año que entra el pueblo de Dios a la tierra prometida. En ese año muere Miriam, muere Aarón, y al final del libro de Deuteronomio, el Señor manda a llamar a Moisés al monte y le dice: ve la tierra prometida, cerca de Jericó. Lo manda al monte Nebo. Aarón lo mandó llamar al monte Hor. Dice: que suba Aarón y su hijo Eleazar, porque voy a cambiar las ropas de Aarón a Eleazar, porque él tomará su profesión. Dice: ahí murió Aarón. Pero a Moisés le dice Dios: sube al monte Nebo, cerca de Jericó. Y puedes ver, dice, desde allí, desde esa tierra, dice, veía la tierra prometida. Dice, la vas a ver, pero no vas a entrar. La verás, tus ojos la verán, pero no vas a entrar. Este es el punto, este es el tiempo, este es lo que está sucediendo cuando Dios hace mención, unos capítulos más adelante, en el libro de Deuteronomio. Y vamos a estar viendo dos pasajes principalmente, pasajes en lo que es el capítulo 2 y el capítulo 23 del libro de Deuteronomio. No apuntes todavía los pasajes porque vamos a entrar en algunas más específico, pero si tú quieres leerlo y conocer un poco la historia, en el capítulo 2 del libro de Deuteronomio menciona 3 de los 4 lugares o de los 4 enemigos con los cuales no vas a buscar riña o no los vas a provocar a guerra. A saber, Edom, Moab y Amón. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 23, que es donde habla acerca de las exclusiones, de quién será excluido de la asamblea, menciona de nuevo a Amón y Moab. Y menciona 2 más, que son primero Edom y después Egipto. Estos 4 son enemigos del pueblo de Dios. Estos 4 son enemigos que buscan la destrucción del pueblo de Dios. Y sin embargo, Dios dice: con estos no pelees.
Con estos no te metas. Yo me encargo. Y vamos a entrar entonces ahora en descubrir esto. Los primeros en el capítulo 2, y vamos a entrar solamente por encima, no vamos a penetrar mucho en esto. Yo quiero que si tú tienes deseo, tú lo puedas leer en tu casita. Voy a solamente mencionar algunos de los versículos. Dice en el versículo 9 del capítulo 2 del libro de Deuteronomio: entonces el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. ¿Sí? En el capítulo 2, pero ahora el versículo 19 dice, cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques, porque no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón en posesión, pues se le he dado a los hijos de Lot por heredad. Y regresando al principio del capítulo, en el capítulo 2, versículo 4, dice, y da orden al pueblo diciendo, vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos. Y si quieres subrayar, subraya vuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, y te tendrán miedo. Así que tened mucho cuidado, no los provoquéis. No los provoquéis. O en otra traducción dice, no entréis en batalla. Porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión. 3 naciones que específicamente dice Dios, con ellos no pelees ni busques contienda con ellos. Estas 4 naciones, y vamos a incluir a Egipto, y vamos a descubrir por qué Egipto, pero estas 4 naciones tienen algo en particular, y es que son o familia o protección de Israel. Hace unas semanas estuvimos viendo acerca del valle de Baraca. ¿Recuerdan la palabra que hablamos con el rey Josafat y el valle de Baraca? De Beraca. Y vimos allí, mencionamos brevemente a Amón, a Edom y a Moab, porque eran familia y porque no teníamos que entrar en pelea con ellos, y cómo Dios se encargó de hacer justicia. Y bien, ahora vamos a profundizar un poco más acerca de estas naciones, y vamos a descubrir algo que Dios nos está dando a nosotros, entendimiento y conocimiento, para que podamos sabiamente ir a tomar posesión de la tierra o de la palabra, de la promesa que Él nos ha dado. Yo sé que nosotros como cristianos tenemos un llamado, pero ¿sabes qué? Tenemos un problema. Hay que salir del desierto. No salir del mundo, hermano. Hace rato que salimos del mundo. Para entrar a la promesa, a la tierra prometida, y me encanta a mí esa palabra, tierra prometida, promised land en inglés, para que se haga así medio sabroso, ¿verdad? La tierra prometida, es necesario primeramente que dejes el desierto. En el libro de Josué nosotros vemos que vamos a tener que pasar por una segunda circuncisión, vamos a tener que entrar por Gilgal, vamos a tener que pasar por varias cosas que suceden allí antes de entrar a Jericó. En toda esa llanura del río Jordán. Pero antes siquiera de llegar allí, porque aún Moisés no ha muerto, entendamos esto, porque aún Moisés no ha muerto, dice, es importante que nosotros tomemos pleno entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Entonces, hemos estado batallando mucho tiempo en nuestra vida. Egipto tipifica el mundo, es cierto, ¿no? Ustedes ya saben, no tengo que enseñarles esto porque es algo que ya conocemos. El mundo es tipificado por Egipto. Edom, nosotros conocemos, Edom también
llamado Esaú, porque Esaú así se le llamaba Edom, y después el pueblo de Esaú se llamaron los edomitas. Edom, que tipifica la carne, lo carnal, lo natural, lo normal, lo cotidiano, lo que no busca a Dios, o no que no busque a Dios, pero lo que prefiere sus propias cosas antes de las cosas de Dios. Así sabemos cómo Esaú desechó su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú también se llama rojo porque era pelirrojo, su vello era rojo, entonces es como se conoce. Y Dios no lo desecha, Dios le da un lugar que es en el monte Seir y en toda esa región. Dice, es el lugar de Esaú o de Edom. Entonces, la carne, como después vamos a ver ahorita más adelante, pero Pablo en el libro de Romanos es específico hablando acerca de la carne y de la enemistad entre el espíritu y la carne, y como las cosas, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Así, de esa misma manera, la carne tiene su lugar, ¿sí? Las cosas naturales tienen su lugar. Y ¿sabes qué? No es la tierra prometida. Y Jesús más adelante dice también que no heredará el reino carne ni sangre. Es específico. Y los otros dos son pueblos que nacieron de la parentela de Abraham, en específico de su sobrino Lot. Con la relación que tuvo con sus dos hijas, salieron dos pueblos, a saber, Moab y Amón. Pero Moab y Amón, a lo mismo que Edom y a lo mismo que Egipto, siempre buscaron la destrucción de Israel. Siempre buscaron hacerle daño. Aunque Dios específicamente dijo, no te metas con ellos, no pelees con ellos, ellos siempre buscaron pelear con Israel, sin necesidad de provocación. Al día de hoy, alrededor de Israel, están estas naciones que todavía buscan problemas con Israel, de gratis. De gratis. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito. Y Dios dice, no pelearás. No dice, no te defiendas. Dice, no pelearás, no buscarás batalla. Pero cuando ellos vienen, como vinieron en el tiempo de Josafat, entonces, ¿qué hizo Josafat? Dice, Señor, tú dijiste que no peleáramos con ellos, ¿qué voy a hacer? Dice, no vas a pelear. Y vamos a descubrir esto más adelante en lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con Egipto. En el capítulo 2 del libro de Deuteronomio, capítulo 23, dice en el versículo 7, no aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Dice, no aborrecerás al egipcio porque tú fuiste extranjero o peregrino en su tierra. Abraham, Isaac y Jacob, los tres fueron bendecidos en Egipto. Las 3 veces que hubo hambre en la tierra, estos 3 patriarcas fueron a Egipto en busca de alimento y recibieron alimento. Wow. Jacob y su familia habitó con el pueblo de Egipto y fueron bendecidos. Ahora, después fueron oprimidos y Dios los sacó de allí. Pero ya sabía, antes que naciera Jacob, ya Abraham había recibido la promesa o la palabra acerca de Egipto. La promesa que iban a salir, pero también la información de que iban a ser oprimidos en Egipto por 400 años, no 40, pero 400. Wow. Pero Dios tenía un propósito. ¿Dónde nace el pueblo de Dios? No, nace en Canaán. Tú dices, sí, nace en el corazón
en la palabra profética Abraham, pero ¿sabes dónde se multiplica el pueblo? No se multiplica en Canaán. 70 personas entraron, cuéntalas, 70 personas entraron a Egipto. ¿Y cuántas salieron? Más de 600,000 hombres, más sus mujeres y sus niños. ¿En qué lugar en la historia tú has visto dos naciones creciendo al mismo tiempo? No se ven. Y por 400 años coexistieron estas dos naciones. Pero era el tiempo en el que Dios sacara a su pueblo. Ahora, Dios se ocupa de Egipto. No te preocupes, pero tú no tienes que ir a maldecir, a buscarle problemas al mundo. Hermano, de ahí saliste. Ahí nacimos, ahí nos movimos, ahí no sé. Pero sabes que ya no estás allí, porque Dios tiene una palabra de promesa. Pero Jesús dice, no te ruego que los quites del mundo, pero que los protejas del mal. Que los protejas del maligno. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. No sé si tú puedes entender, descubrir esta palabra de conocimiento que está dando Dios a través de Jesús. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Así como yo estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. ¿Sí? ¿Dónde pertenecía Jesús? Al reino de los cielos. ¿Qué es lo que vino a decir Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el emisario, el Mesías, el que introduce el reino de los cielos. Para que no tengáis que vivir solamente en este reino de tiniebla o del mundo, pero ahora en el reino de los cielos. Pero estamos en el mundo, pero no podemos nosotros estar en contra del mundo. Podemos decirle que tenemos algo mejor. Pero Dios se encarga del mundo. Y vamos a ver cómo Dios se encarga del mundo. Vamos a ver cómo Dios se encarga de Egipto. En la palabra del profeta Isaías, si me acompañas al libro de Isaías, capítulo 19, hay una palabra profética hacia Egipto. Ahora, la palabra tú lo puedes leer desde el comienzo del capítulo, pero vamos a leer solamente unos versículos. Vamos a leer en el versículo 21. Dice, y el Señor se dará a conocer en Egipto. Ok. Dios se va a hacer conocer en el mundo. Yo quiero que podamos nosotros visualizar las cosas de acuerdo a la visión del profeta, al entendimiento que tenemos hoy. Amén. No leas esta palabra solamente por leerla. Entiende que Egipto es el mundo. Entonces vamos a leerlo. El Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto, sí, lo herirá, pero sanará. Y ellos volverán al Señor y Él les responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Siria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Y los egipcios adorarán junto con los asirios. Clave, versículo 24-25. Aquel día Israel será un tercero. Cuando dice un tercero es algo que completa. 3 es completo. Será un tercero con Egipto, y con Asiria. Una bendición en medio de la tierra. ¿Cuáles pueblos? Egipto, Israel y Asiria. Y acuérdense que los asirios eran tremendos, pero no vamos a hablar ahorita de Asiria. 25. Porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido. ¿Cómo es que Dios ha bendecido al mundo? Dios ha bendecido al mundo. Dios tiene un propósito con el mundo. El mundo, hermano, está representado en la naturaleza por los peces
en la mar. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Os haré pescadores de hombres. El mundo. Dios tiene un propósito con el mundo. Dios no ha desechado al mundo. ¿Puedes entender? ¿Puedes comprender la magnitud de esto? Sigamos leyendo. Diciendo, bendito es... Aquí se equivocó. No dice Israel. ¿Ustedes leen Israel allí? No, ¿qué dice? Yo leo Egipto. Yo no sé qué tú lees. Yo leo Egipto. Dice, bendito es Egipto. Y otra vez se equivocó. Mi pueblo. ¿Cómo Egipto mi pueblo? ¿Cómo Egipto mi pueblo? ¿Que no es Israel mi pueblo? Y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Mira, esto tiene que tocar y desbaratar tu mente religiosa. Si no, entonces, hermano, regrésate. Pero el Señor está hablando algo bien claro y bien tremendo, porque Dios tiene un propósito no solamente con un pueblo, pero con todas las naciones de la tierra. Por eso la palabra Abraham dice, serás bendición a todas las naciones de la tierra, Egipto incluido. No vamos a hablar de Asiria, pero en otro estudio, en otro tiempo hablamos nosotros, que es un pueblo poderoso, es un pueblo tremendo, es un pueblo que está al norte. Egipto al sur, Asiria al norte. Y se habrá una calzada de Asiria a Egipto. Imposible que no pasen por Israel. Imposible que no pasen por Israel. Esto lo completa. Dice, en ese tiempo será un tercero con Israel y Asiria. No hay tiempo ahorita para entrar en la profundidad de esta profecía, pero yo quiero que nada más veamos solamente esto. Dios tiene un propósito con el mundo. ¿Sí? Dios tiene un propósito no se ha olvidado del mundo. Pero dice, y me encanta, me llena completamente cuando dice, bendito Egipto mi pueblo, Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Amén. Allí estamos. Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dejemos Egipto y vamos a Edom. Edom, que nosotros conocemos, y ya lo hemos hablado un poquito, representa la carne. ¿Sabes qué? Dios también tiene un propósito con la carne. Dice, ¿cómo con la carne? También Dios tiene un propósito con la carne. ¿Sí? Regresando a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No puedes aborrecer tu carne. Es parte tuya. Ámala. Pero Dios tiene un propósito con ella. Dice en el libro de Malaquías, si me acompañas ahí al libro de Malaquías, la palabra profética del profeta dada a Israel después del tiempo de la cautividad. Malaquías capítulo 1, vamos a leer el versículo 2, dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. El Señor ha maldecido para siempre. ¿Sí? La indignación de Dios está contra Edom.
El propósito de esta vestimenta o de esto que tenemos nosotros, en lo cual nosotros vivimos y nos movemos, es temporal, pero nosotros lo hemos hecho permanente. Ahora en la revista que llega a mi casa mensualmente, hay un tema que dice los creadores de vida. Y es que la ciencia se ha ahora metido la idea de crear vida, ser Dios. La ciencia no se ha conformado con hacer mejores productos o mejores alimentos o mejor salud, o ahora quiere hacer vida. Y dice que cuando el hombre se propone algo, no hay quien lo detenga. Como recuerdo yo del tiempo de Babel. Dice, estos se han propuesto llegar al cielo y no hay quien los vaya a detener. Confundamos su lengua. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito también con la carne. Aunque la carne no busca a Dios, y si te vas a fijar, como hablamos ya creo que hace 1 o 2 semanas, carne es una palabra en griego que dice desprotegido de su piel. ¿Sí? Es carne, pero desprotegida de su piel. A saber, uno que no busca la protección de Dios, sino su propia protección. Es carne que busca sus propias cosas y triunfar por sí mismo independientemente de Dios. ¿Qué no vistió Dios a Adán y a Eva con pieles? Mas sin embargo, el hombre sigue quitándose las pieles y regresando a buscar las hojas y hacerse delantales, porque no puede soportar la intervención de Dios en su vida. Esa es la carne. Por eso, hermano, hay tantas religiones y pseudo religiones en el mundo, porque todos buscan alcanzar las cosas sublimes y celestiales o divinas, pero sin Dios. Tenemos el humanismo y tiene una fuerza increíble y tiene una trascendencia y unos seguidores increíbles. La cientología, la masonería, por mencionarte solo algunos. Pero ¿sabes qué? No importa, es el hombre tratando de alcanzar lo grande y sublime por sí mismo, con la ayuda de Dios. Claro, con la ayuda de Dios. Pero es el hombre, a través de acciones, a través de obras. Pero no es de esa forma. Ahora vamos a ver el propósito de Dios para la carne. Romanos capítulo 8. No quiero leer todos los versículos porque todo el capítulo 8 es precioso, pero solamente vamos a hacer énfasis en unos 2 o 3 versos. Desde el versículo 1 está hablando acerca de la carne, pero vamos a detenernos nosotros en esta parte. Dice, versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Ahora, sí, somos carne, pero ¿sabes qué? Si tú estás puesto en la carne, y vamos a comprender este pasaje. Si tú estás preocupado por las cosas que son naturales o que son pertinentes a la carne, entonces no puedes agradar a Dios. Porque ¿sabes qué es la fe? La esperanza de lo que no se ve. ¿Sí? Es creer a lo que no se puede palpar. Mas sin embargo, la carne dice, ver para creer. Está Tomás. Si no meto mi dedo en las llagas del Señor, yo no voy a creer. ¿Y qué dijo Jesús? Pon tu mano, pon tu dedo en la llaga. No, Señor, ya vi, ya creí. No, mete el dedo en la llaga.
Pero ¿sabes qué dice? No tiene un propósito, pero no termina allí. Sin embargo, dice, vosotros no estáis en la carne, versículo 9, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, que también dará vida, gloria a Dios, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¿Tiene propósito Dios con la carne? Sí, claro que tiene propósito Dios con la carne. Pero ese propósito, hermano, no nos corresponde a nosotros, sino es de Dios. Es una pelea que no tenemos que pelear. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Poner tu mente en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. ¿Qué dice Jesús? Dios sabe que tienes necesidad de vestir y de comer y de habitar. Mas estas cosas, ponlas aparte, pon tu mirada primeramente en el reino de Dios y su justicia, y estas cosas de las cuales Dios sabe que tú tienes necesidad serán añadidas. ¿Qué tienes que preocuparte? Nada tienes que preocuparte. Esas cosas Dios sabe. Preocúpate de lo que tienes que preocuparte, que es el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Tiene propósito Dios con Egipto? Sí. ¿Con el mundo? Sí. ¿Con Edom? Sí. ¿Con la carne? Sí. ¿Es problema tuyo? No. Así como dice que tú tienes que poner tu mirada en las cosas del Espíritu, hermano, la promesa es lo que viene, es lo que está a la par, es lo que está al alcance ya, la tierra prometida. Estas cosas son pertinentes al desierto. Dos naciones más, Moab y Amón, y vamos a verlas juntas, porque también ustedes han visto, ya leímos Deuteronomio 2:9 y 2:19. Que dice, no pelearás, no les buscarás problemas. Pero yo quiero que nosotros podamos descubrir un poquito más. Si tú lees, dice, entiende. El que lee, entiende. Pero dice, escudriñar la Escritura. Y bueno, Dios me ha permitido, como a ustedes, estudiar la Escritura. Y tenemos fuentes que nos permiten a nosotros entender un poquito más. Vamos a descubrir que donde Moab y Amón, que son los descendientes de Lot con sus hijas, habitaron en tierras de gigantes. En tierras de gigantes donde Anac, o los hijos de Anac, estos los descendientes de los gigantes, habitaban. Pero ellos tomaron posesión de esas tierras, dice, y echaron fuera a los gigantes. Ahora, fíjate bien que los llamaban de una manera que nos dan a nosotros luz para entender las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. ¿Quién es Moab y quién es Amón? Son nuestros parientes, es nuestra familia, pero con la cual Dios está enojado. Son los que están cercanos a nosotros, que no buscan el propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito con ellos. Pero tú no puedes pelear con ellos. Fíjate bien. Capítulo 2 de Deuteronomio dice acerca de Moab y Amón. Primeramente con Moab, en el versículo 10 del capítulo 2 dice, antes habitaron allí los semitas, un pueblo tan grande y numeroso como, dice, y alto como los anaseos. Y dice, como los anaseos también ellos eran considerados gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Emitas es una palabra que en hebreo se entiende como terror, pero un terror estilo pesadilla. ¿Sí? Estilo pesadilla. Son las cosas que te atormentan, son las cosas que provocan en ti temores y terrores. ¿Y sabes qué? Eso es lo que tratan de hacer nuestros familiares y amigos y personas cercanas que no entienden las cosas espirituales y te dicen, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás buscando, lo que tú estás tratando de alcanzar es basura.
no vas a alcanzar nada, pero ¿sabes qué? Hay terror, hay pesadilla, hay cosas que no vas a alcanzar y tratan de meterte preocupaciones y tratan de meter en ti dudas y tratan de meter en ti temores en la noche. No sé si te has fijado. De día está todo tremendo, de noche es cuando empiezas a cavilar en tu cama. Empiezas a preocuparte si te alcanza el dinero, si no te alcanza el dinero, si te miraron bien o te miraron mal, si chismoseó tu compañero de trabajo, si el jefe tiene favor. Todas estas cosas vienen de noche. Ese es Moab tratando de meter cizaña contigo, porque él quiere pelear. No puedes pelear con él, que tú tienes que hacerlo. Vamos a ver en un momento. Amón no es diferente. Los amonitas también tenían gigantes. Versículo 20 dice: esta es también conocida como la tierra de los gigantes, la de Amón, porque antiguamente había en ella gigantes a los que los amonitas llamaban somsomeos. Y los somsomeos es una palabra que también habla de intrigas. Intrigas, como alguien que planea o maquina una intriga, un chisme, una cosa falsa, y meten esto. Ahora, yo no digo que tú empiezas a ponerle cara a los edomitas, a los moabitas, pero ¿sabes qué? Creo que tú ya estás viendo, mi primo, mi amigo, ¿verdad? Ya estás viendo allí algunos, porque son intrigantes, maquinan cosas. Oye, fíjate lo que digo. Oye, corta eso, tú no tienes parte con esto. Pero ahí están los terrores de noche, están las intrigas. ¿Te fijaste cómo se vistió? ¿Te fijaste cómo anda? ¿Te fijaste? Pero Dios tiene propósito con ellos. Dios tiene propósito con ellos. Deuteronomio 23, 3 al 6 dice así. Y a estos dice, nada bonito. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrarán jamás en la asamblea del Señor. ¿Por qué? Porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios le cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. ¿Sabes que esto es lo que continúa después de la muerte de Aarón? Viene Balaam, contratado por Balac, que es el rey de Moab, y dice: manden llamar al profeta que maldiga al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, la palabra que tú das, si bendices, es bendición, y si maldices, es maldición. Y lo contrataron, y ahí va Balaam. Yo no diré nada si Dios no dice que diga. Ok, pero vengan esta noche, voy a preguntarle a Dios. Ok, dijo Dios que no. Ok, y se fueron y regresaron. Dice Balac que vengas. Dice, ya dije que yo no voy a ir porque Dios no quiere maldecir a su pueblo, pero vengan esta noche y voy a preguntarle de nuevo a Dios a ver si cambió de opinión. Y dijo Dios, ve con ellos, pero dirás lo que yo diga. Y en el camino Dios quiso matarlo. ¿Recuerdan el asunto de Balaam y el asna? Y el ángel de Jehová que estaba en medio en el camino. Y cómo Dios abrió la boca del asna. Y le dijo, oye, que tú no has visto que siempre he estado contigo todos estos años y alguna vez me he portado mal. Dice, no, pero ¿por qué no te apartaste del camino? Y entonces el ángel del Señor le abrió los ojos a Balaam. Dice, si la asna no se hubiera apartado, yo te hubiera matado a ti. Pero ahora ve y vas a dar la palabra como yo te diga. Pero ¿sabes qué? Después Balaam sufre una muerte muy tremenda, porque Dios no le perdona haber maldito. No pudo maldecir al pueblo, pero le dio consejo al pueblo. Dice, haz que tus hijas se metan con sus hijos y sus hijos con sus hijas.
Y hubo gran problema en Israel a causa de esto. Por eso dijo Dios no. Pero vamos al libro de Sofonías. ¿De Sofo qué? Sofonías. Sofonías es un profeta, hermano. Después del libro de Amós, después del libro de Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Capítulo 2, versículo 8. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, declara Jehová, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los heredará. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Versículo 11, terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos sus dioses de la tierra y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. Hermano, porque está escrito y no es algo que nosotros no conozcamos. Porque toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jehová es el Señor. Amén. Vamos a concluir entonces y vamos a ver que Dios pelea las batallas. Dios pelea las batallas por ti. Con Egipto, contra el mundo. En el capítulo 15 del libro de Éxodo. Esta es lo que dice el Señor acerca de sí mismo. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Este es el cántico triunfal de Moisés, capítulo 15, versículo 3. Es el cántico triunfal después de que Dios derrotó al pueblo de Egipto en el mar y cerró las aguas sobre los egipcios. Dice, el Señor es fuerte guerrero, el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Jehová es Dios guerrero, Jehová es su nombre. Amén. Contra Edom, Moab y Amón, como lo vimos en el libro de Josafat, en la historia de Josafat, segunda Crónicas, capítulo 20, la historia del rey Josafat cuando vinieron estas naciones a pelear contra Israel. Versículo 15, capítulo 20, dice, y dijo, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla que no es vuestra, sino de Dios. Versículo 17, no necesitáis pelear en esta batalla, gloria a Dios, apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os acobardéis, salid mañana a su encuentro, porque el Señor de los ejércitos está con vosotros. Aleluya. Vamos a ponernos en pie y vamos a concluir con el libro de Isaías, de nuevo el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 13. Y si no puedes tú gozarte con lo que hemos leído, espero que te goces con este último pasaje. Pero yo creo que te has gozado. Capítulo 42, versículo 13. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá. Aleluya. El Señor como guerrero saldrá, gritará, sí, lanzará un grito de guerra, sobre sus enemigos prevalecerá. Aleluya. Es tiempo, hermano, de que nosotros entendamos que tenemos un propósito, tenemos una meta, y esa meta es la tierra prometida, la tierra de la promesa, lo que Dios ha hablado, tierra que emana leche y miel,
donde Él se glorifica. Pero sabes, tú tienes problemas ahora y estos problemas tienen que quedar en el desierto. Olvídate de los problemas que pertenecen fuera de la tierra prometida. En la tierra prometida habrá gigantes y tendrás que pelear con los gigantes en la tierra prometida. Allí tendrás que cultivar, ya no habrá maná. Allí tendrás que proveerte y Dios te va a dar para que tú te proveas. Él va a darte el agua que no tendrás que salir de la peña, pero saldrá ahora de su cielo y se regará la tierra y serás prosperado, serás victorioso. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Dios está dándote ánimo para seguir adelante. Pero hermano, no puedes quedarte tú en las peleas o en las luchas que están atrás en la tierra de desierto. Tienes que poner tu mirada en las cosas que vienen. Deja que Dios pelee tus batallas. Amén. Y cuando entras a la tierra prometida, Él te dará fuerza en tu espada, en tu escudo, tendrás la armadura. Pero en el desierto, Él pelea tus batallas. Amén. Y en la tierra prometida también. Pero entra Él como el príncipe del ejército de Jehová. Amén. Pero es el mismo ángel. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres el guerrero poderoso. Guerrero valiente. Tú entrarás, Señor, y proclamarás un grito de guerra en nuestras vidas. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! Porque tú eres victorioso. Señor, en ti confiamos. Señor, ante ti, en nosotros, Señor, ponemos nuestra confianza. Porque, Señor, tú has tomado, Señor, cuidado con Egipto, con Moab, con Amón y con Edom, con el mundo, con nuestros parientes, con nuestros amigos cercanos y con nuestros hermanos, con la carne, con lo que, Señor, nos hace muchas veces desviarnos y poner nuestra mirada en otras cosas. Pero tú, Señor, tú has dicho, yo soy victorioso y yo soy todopoderoso y te haré entrar y habitarás en paz en la tierra que yo he prometido. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por bendecirlo y darnos ánimo, Señor. En tu nombre, Jesús, nosotros oramos. Amén. Amén.